Habíamos dicho que venía otro invitado y está sentado aquí Leonardo Hernández, así es su nombre completo, que también lo pueden conocer como Leo Hernández. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, Rodri. Amigos, un gusto siempre estar acá. Agradecido siempre que me tengan en cuenta. Y un saludo Leonardo, para la gente que nos escucha. Así es, Leonardo es trabajador social y, como habrán sentido en su acento, es colombiano. Colombiano. Nacido en Colombia. ¿En qué ciudad? Bogotá, en la capital. Bogotá. ¿Cómo se dice? ¿Bogoteño? ¿Bogotano? No, bogotano. Bogotano. Leonardo es bogotano, vive hace muchos años acá. Algunos de ustedes lo pueden conocer. Y desde también hace muchos años, desde que llegó acá, es una persona interesada, preocupada y que sigue de cerca el proceso político de Colombia, que ustedes saben que estamos en una coyuntura histórica, una circunstancia trascendental para la vida de Colombia y también creemos para la vida de toda Latinoamérica, porque Colombia es un caso bastante especial, porque fue la primera vuelta electoral y hubo resultados muy concretos, donde Gustavo Petro, de la coalición del Pacto Histórico. El Pacto Histórico sacó el 40% de los votos y el señor Hernández, que vamos a hablar, Rodolfo Hernández, sacó el 28% de los votos. Contanos qué pasó. Bueno, creo que en términos generales esto muestra, podríamos hablar un poco de polarización, ¿no? Y es como la manifestación de, en primer lugar, un cansancio generalizado en relación con la clase política, utilizando este término que está tan actual ahora, ¿no? La casta política, la clase política. Pero digamos, históricamente ha habido un ejercicio del poder en el país que ha estado concentrado en manos de unos pocos. Eso ha sido histórico. Y hoy lo que, por lo menos en mi análisis, lo que muestran estos resultados es que hay, por una parte, un cansancio generalizado y la búsqueda de una alternativa política que está representada en Gustavo Petro, quien está a la cabeza, pero que él representa mucho más que su propia intención personal, ¿no? Recordemos que el Pacto Histórico es una reunión de colectivos políticos, de diversos colectivos que lograron unir sus fuerzas y que lograron llegar a un acuerdo para consolidarse en este movimiento político. Ahí confluyen fuerzas de la izquierda, fuerzas del centro, las fuerzas de las minorías, población afro. No es un dato menor que su fórmula vicepresidencial sea una mujer y además sea afrodescendiente. Francia Márquez. Ese es un dato a tener muy en cuenta. Y por otro lado me parece que está este surgimiento, ¿no? De estos discursos tanto livianos, con un direccionamiento más hacia el sentido común básico, ¿no? De la gente, el discurso fácil de abajo la corrupción, abajo el clientelismo, abajo la política de siempre, y aparece este personaje Rodolfo Hernández con este discurso y logra captar un gran porcentaje a tal punto que lo lleva hoy a la segunda vuelta. Bien. Entonces, creo yo que acá estamos en un momento muy importante en términos de definición política en el país, porque estamos, yo creería que prácticamente disputando dos polos. Un polo que por lo menos a mi entender nos puede llevar a un abismo, esa es una opinión personal, ¿no? Si llegase a ganar Rodolfo Hernández, y una alternativa política que, si bien no es de simpatía de la mayoría, podría representar un cambio sustancial en el modelo económico y político del país. Algo que no se ha probado nunca. Yo voy a hacer un comentario muy suelto acá y digo, el solo hecho de que Petro haya podido llegar a disputar las elecciones sin que hayan atentado contra su vida ya habla de una situación inédita en el país. Sí, y recordemos, bueno, en términos del proceso político, en las distintas oleadas progresistas, podríamos decir, de Latinoamérica, Colombia siempre se mantuvo. Siempre hemos estado al margen de esos procesos. Y el otro, me parece dato también para ver en este momento, es como que algunos analistas hablan del fin del uribismo. Es decir, que esta elección significa probablemente el fin. Sí, totalmente. Un proceso político muy complejo, el del uribismo en Colombia,
y con muchas víctimas. Muy Leonardo. arraigado. Ajá. Uribe llega en un momento también de crisis muy complejo en el país con el discurso que la gente quería escuchar. La gente estaba absolutamente cansada del conflicto. Armado. Totalmente. Y él entra con el discurso de vamos por la vía de la fuerza a resolver esto y era lo que la gente estaba necesitando escuchar y de ahí viene toda su estrategia y su planteamiento de años de seguridad democrática. Uh-huh. Pero creo que ese discurso ya no es sostenible en el tiempo, ¿no? La implementación de los acuerdos de paz marca también un hito, claro. Marca otra etapa, marca también un deseo de la sociedad colombiana de buscarle una salida alternativa a esta pelea que hemos tenido histórica y en consecuencia las palabras del expresidente Uribe empiezan a perder validez, a tal punto que ya hoy creo que termina convirtiéndose en un obstáculo para el desarrollo social, político, económico, como está siempre buscando poner palos en la rueda, dirían acá. Y también tiene que dar explicaciones en la justicia porque está acusado de múltiples... Hay muchísimas cuestiones por las que él tendría que dar explicaciones en términos de cómo manejó su política de seguridad democrática. Eso espero yo que en la historia en su momento lo juzgue de manera adecuada. Y después el otro dato, la otra situación a contemplar en Colombia siempre es la violencia política. Es decir, Colombia, por ejemplo, en los últimos años creo que son más de 5.000 los dirigentes asesinados en los últimos años en Colombia. La famosa triste célebre de los falsos positivos, que también se cobró un montón de vidas. Sí, por eso hacía el comentario de que era inédito que Petro, con las características de su historia personal y de su posición partidaria o política, digamos, haya logrado llegar hasta donde llegó hoy. Esto hace 20 años no era imposible. Entonces, creo que también hemos venido avanzando en un proceso de superación de superación de esa forma de dirimir nuestros conflictos, claro, a través de las armas, ¿no? Claro. Para mí la implementación del proceso de paz fue clave en esto. También el hecho de que no vaya solo, ¿no? Que sea un conglomerado de fuerzas políticas. Esto nos hacía falta también, este pacto histórico, esto de, bueno, confluyamos los que tenemos diferencia, pero encontremos la coincidencia acá y tiremos para el mismo lado. Esa propuesta a mí me parece muy interesante. Me parece que hay un gran potencial ahí, creo que es el momento de apostarle a una alternativa política que nunca se ha podido probar en el país. Hemos siempre elegido los mismos hacia la tendencia hacia la derecha. Hacia la política focalizada, hacia la división de las clases, digamos, ¿no? Hoy tenemos unas propuestas mucho más concretas de un presidente que tiende a la universalización de políticas, habla de la educación pública universal y gratuita, habla de propuestas muy, muy interesantes como desmontar el ESMAD, por ejemplo. ¿Qué es el ESMAD? Es el brazo represivo del Estado. El ESMAD, la sigla ESMAD traduce Escuadrón Móvil Antidisturbios, entonces es la fuerza que reprime la movilización social y la manifestación pública. De hecho, recordemos el año pasado, durante los conflictos, de unos antecedentes de muertos, 65 muertos, y lo claro. demás. Entonces, bueno, terminar con cuestiones como el servicio militar obligatorio, seguir pensando que eso exista en el país en estas alturas del mundo es como complejo, ¿no? Así que me parece que hay que tomar esto con pinzas, que hay que dejar a un lado la postura personal que uno pueda tener frente a él, ¿no? Y tratar de entender un poco más a fondo cuál es su propuesta política y cuál es el modelo de país que quiere. En contraste con el señor Hernández, que uno podría decir, bueno, cuando uno revisa sus propuestas también son de un corte menos progresista que las de Petro, digamos, pero muy en contraste con lo que dice. O sea, uno lee su plan de gobierno y el tipo te dice en el plan de gobierno: vamos a tratar de aumentar la cobertura en salud pública, o vamos a tratar de aumentar la cobertura o garantizar un cupo femenino en los cargos públicos. Sin embargo, sale por los medios de comunicación y dice: no, las mujeres no deberían estar en cargos públicos. Dice lo contrario a lo que dice la plataforma. Es muy raro. Bueno. O por ejemplo, nunca se presentó a un debate presidencial. No participó en ningún debate, entonces no hay forma de escuchar en su discurso
cuestiones concretas en relación con su posición y con lo que plantea concretamente. Sí. Lo que yo sí escuché, unas declaraciones de él bastante llamativas, que dijo: soy un admirador de un pensador europeo, y uno esperaba que dijera, bueno, algunos de los pensadores, Adolf Hitler. Ahora lo ha dicho, Bueno, que es admirador de Adolf Hitler. Eso dice mucho, ¿no? Entonces, si con estas cuestiones mínimas no podemos como analizar, ¿no? Y ver para dónde ir. Y ese es un riesgo igual, digo esto porque hay una tendencia también a ese resurgimiento de estos discursos de derecha básicos, claro, y a alentar al nacionalismo, claro, extremo, y digo, las nuevas derechas. Eso te iba a comentar, que entonces, parece ser que en esta coyuntura colombiana, digamos, Colombia ingresó así como muy rápidamente frente a la crisis del uribismo y la probable llegada al poder de Petro y la alianza del pacto histórico. Se metió fenómeno de ultraderecha, acá lo tenemos con Milei, lo tenemos en Chile con Katz, en Perú hay otros muchachos también, Bolsonaro en Brasil, la derecha opositora a Maduro en Venezuela. Le llegó el turno a Colombia con este personaje que el resto de la oposición de derecha ha llamado a votarlo, ya se ha pronunciado. Sí, la mayoría de los candidatos que, digo, hay una coincidencia entre los demás partidos, digamos, ¿no? Lo que uno podría entender que serían las fuerzas afines al uribismo, en difundir este discurso de miedo comunista, ¿no? Entonces, claro, hablan de expropiación, hablan, claro, de socialismo extremo, hablan de atentar a la propiedad privada, cuestiones que en la realidad no son, ¿no? Con la colaboración de los medios que siempre están listos para este tipo de cosas. Entonces, creo que para ir cerrando un poco, lo interesante acá es ver cómo estos discursos de la nueva derecha, incluso este fenómeno de Rodolfo Hernández, llegó a calar tan profundo en tan poco tiempo, porque tuvo una explosión estadística con la simpatía de voto rapidísima. Uh-huh. Creo que es algo para no subestimar. Creo que es algo que hay que empezar a ver con mucha más calma. Hay que replantearnos nuevamente cómo nos estamos pensando como sociedad, para dónde queremos ir como sociedad. Bien. Colombia también ocupa un lugar en el dispositivo de desarrollo imperial, digamos, en América Latina, muy importante. Me refiero a los Estados Unidos, por la cantidad de bases, por la articulación que tiene en la lucha contra la droga, entre comillas. La historia de cooperación, entre comillas, entre los Estados Unidos y el gobierno colombiano. Incluso si lo viésemos desde lo geográfico, también geográficamente tenemos una posición, claro, privilegiada y de cercanía, privilegiada entre comillas, ¿no? Entonces creo que es muy interesante lo que va a ocurrir acá en, claro, la segunda vuelta, y también creo que si llegase a ser Petro el presidente, va a generar también un proceso de cambio importante, uh-huh, en estas dinámicas de negociación con Estados Unidos o con otros, claro, países, con los países más desarrollados, en lo que tiene que ver con cómo se han enmarcado nuestros acuerdos de libre comercio, cuáles son las políticas de intercambio, cuáles son las políticas de migración. Me parece que es interesante ver cómo avanza eso en caso de que sea Petro presidente. La relación con Latinoamérica, sí, la relación con la patria grande, digamos, que Colombia históricamente integrarnos siempre a esos procesos, claro, que creo que son necesarios. Hay que darle chance a otra forma, a una otra alternativa. Uh-huh. Bueno, lo que sí también la preocupación, porque Petro dando discursos con chalecos antibalas, con unos escudos que lo protegen a oscuras, porque realmente se ve que el peligro es muy latente. Sí, el peligro está latente. Somos una sociedad que todavía tiene rezagos de... Si bien hemos avanzado, ¿no? Creo que hemos avanzado positivamente en eso. Seguimos teniendo hechos y actitudes que están enmarcados en la violencia. Pero bueno, también una heroica resistencia, ¿no?, del pueblo colombiano, y ahora con una esperanza. Uno de lejos, ¿no?, puede ver la esperanza y la resistencia permanente. Totalmente. Y bueno, yo estando acá y en el contacto que tengo con mis compatriotas, uno logra
percibir esta actitud de esperanza y de posibilidad de cambio. Hay mucha gente apostándole a esto. Así que creo que si sale bien, sí, podríamos decir que Petro va a ser el próximo presidente del país. Incluso hubo un aumento del porcentaje de población que fue a votar, sí, ¿no? Y eso fue a votar también, por Petro, obviamente. Y eso también es interesante y representativo. Claro. Eso marca Pareció la postura, marca la postura que está teniendo el pueblo colombiano de decir, bueno, busquemos otra cosa. Bien. En ese busquemos otra cosa corremos el riesgo de irnos en cometer un error, insisto, es mi opinión personal. Al admirador de Hitler. Es un error donde este tipo llegue a subir. Cometeríamos un error tremendo. Ahí está. Bueno, desde acá en Mendoza acompañamos al pueblo colombiano, por supuesto, en esta segunda vuelta histórica. Muchas gracias, Leonardo, por venir. A ustedes, gracias. Muchas siempre. Gracias a la audiencia por escucharnos. Gracias a nuestro operador Claudio. Gracias, Roberto. Y nos vamos con un tema musical que nos ha propuesto Leo. Muy interesante. Una musiquita para despedirnos. Nos vemos la semana que viene en La Hora Contada.